Hoy traemos al canal el nuevo Lexus LBX, el crossover de la marca Premium del grupo Toyota. En este caso, este LBX viene a ofrecer ese producto tan necesario para quien busca un coche urbano, un coche con aspecto SUV, ese coche tan necesario a un precio más competitivo con respecto a otras gamas de la propia marca, donde no necesitas tener tampoco un coche demasiado grande, simplemente quieres tener la calidad de esta marca en un coche más compacto. Así que nada, vamos a ver qué nos ofrece Lexus en este nuevo LBX. Acompáñeme. Bueno, aquí tenemos a este nuevo crossover de Lexus. Este coche pues hereda plataforma también del grupo con respecto al Yaris Cross. En este caso pues Lexus lo que quiere ofrecer es un producto mucho más mejor terminado, como es la firma de la marca, y que se posicione por supuesto muy por encima de sus rivales, sobre todo por esa gran calidad de equipamiento y buen remate general. Aquí vemos el frontal, un frontal que es característico por estas ópticas tan afiladas hasta esta zona y que van unidas en esta zona tan especial con esta nariz justo en el capó. En el capó vemos el emblema de Lexus y por supuesto una calandra también característico que incorpora incluso los sensores delanteros. Toda esta zona también va con apertura, con una pequeña silueta para protección, que esto bueno da ese énfasis de crossover. Luego ya vemos en el lateral los pasos de rueda marcados tanto en chapa como en esta zona con este plástico negro, va cortado tanto en la parte delantera como en la trasera, y automáticamente vemos esta talonera que remarca un poco también el dinamismo del lateral. Con esta parte en negro vemos aquí algunos cortes en la chapa, esta zona que baja y muestra una musculatura que va desde la parte de la aleta hasta la parte trasera. En la parte trasera sí que ya tenemos una muy buena cintura marcada. Vemos estas llantas para este acabado también pulidas en 18 pulgadas y unas gomas 225-55 de perfil. La altura libre al suelo son 220 milímetros. En esta versión sí que tenemos el techo en color negro, bitono, con este color blanco que le sienta muy bien. Vemos este diseño muy típico de los espejos Lexus, firma también inequívoca de estos modelos. También el intermitente aquí integrado, no llevamos ni techo solar ni techo panorámico, y esta parte alta que vemos el acabado en cromo, y no llevamos más cromo en ninguna otra zona, ni en las partes bajas ni en las manetas. En las manetas también llevamos este negro brillo, y por supuesto el pulsador va en la parte interior, ¿vale? La maneta no hace función externa, simplemente va aquí integrado, y tenemos el pulsador para abrir la puerta con el botón. Un detalle característico también de la marca, vemos aquí el pilar C con esta zona también en negro, y llegamos a la saga, una saga donde a mí me recuerda a algunos modelos de otras marcas, por ejemplo el Nissan Juke, me recuerda un poco esta zona un poco elevada y esta parte del piloto. Me recuerda un poco a ese modelo, pero aquí Lexus ha rematado con el piloto uniéndolo en toda esta zona del portón con el nombre Lexus y el modelo LBX. Un paragolpes que bueno, va aquí con estos añadidos. No vemos salidas de escape a la vista en la forma del diseño del paragolpes, pero sí que está aquí un poco la cola del escape ahí asomándose por ese lado del paragolpes. Un detalle bastante bonito, un diseño que bueno, con este color también destaca el negro brillo y este blanco. Vemos aquí el alerón
que lleva también tercera luz de freno allí en la parte central y el limpia luneta justo en la parte baja. Antena tipo aleta de tiburón, y aquí lo veis, un coche que supera ligeramente los 4 metros y con unas dimensiones muy pero muy urbanas. Vamos a ver el interior. Plazas delanteras. Aquí entramos a un coche con muy buenas calidades. La verdad es que me encanta cómo está dispuesto este LBX, con una disposición acorde a un coche normal, un coche de toda la vida, no porque sea muy actual, muy tecnológico, incluso con las opciones híbridas actuales nos vayamos un poco a la locura. No, es un coche que está bien optimizado. Tenemos un salpicadero muy horizontal con esta zona muy contundente para el conductor, con todos los elementos aquí a la vista y a los mandos. Me gusta la posición y lógicamente aquí la parte multimedia está en una pantalla con un tamaño muy bueno. Me gusta esta disposición, con la zona baja integrada en la pantalla con los indicadores tanto del clima bisona como también de calefacción de volante y todos estos aspectos, pero tenemos los botones de uso más frecuentes como temperatura de ambos lados, la parte automática del clima, desempañantes, sincronización, el dial para subir y bajar el volumen o apagar el sistema a la mano, con botones físicos, con una muy pero muy buena usabilidad y ergonomía. Este caso también bajamos aquí en este marco con 2 puertos USB para carga y conexión de datos. Aquí también llevamos el botón para el asistente del aparcamiento y para la activación de las cámaras, donde podremos ver el coche en formato 360 gracias a toda la ubicación de las cámaras en el exterior. Aquí en la zona baja sí que llevamos un pequeño hueco portaobjetos, que también llevamos una bandeja para la carga por inducción inalámbrica. Vemos detalles también aquí en una especie de madera que le da una buena terminación, más piezas aquí, ribetes en efecto metal que le sienta muy bien, un pequeño hueco para una lata y un hueco para un móvil o algún dispositivo, un mando en esta zona. La consola sigue revestida en toda esta piel de ante que le sienta fantástico, tiene una calidad increíble, me encanta cómo es el tacto. También la zona alta es mullida y aquí en la parte baja es plástico, pero tenemos muy buena calidad general percibida. Y aquí la consola va con esta piel de ante desde esta zona alta hasta la parte más trasera, donde tenemos el reposabrazos, un reposabrazos que es ajustable en profundidad pero no en altura. Sin embargo, tenemos aquí la disposición para una guantera algo profunda y otra portabebidas en esta zona, y al desplazar esta tapa nos quedaría la segunda portabebidas para esta consola central. Algo muy útil, ya que si vas con más personas en el coche, pues únicamente activarías esta opción si es necesaria. Si no, tienes aquí un espacio más reducido, pero para tu bebida. En este caso llevamos una bandeja aquí más baja, en doble altura, con conectores 12 voltios y puerto USB, que puede ser usado incluso para el acompañante y tenerlo allí a su disposición. Huecos portaobjetos, llevamos 2 huecos generosos para las puertas delanteras, para botellas de mediana altura, y una guantera que va aquí en esta zona con lo típico de espacio para llevar documentación y algún dispositivo como la luz de emergencia que tenemos que tener ahora de manera obligatoria. Un salpicadero que incluso tenemos aquí activo el sistema Hub Display para verlo reproyectado, todo lo que es la parte de información de cuadro de instrumentos allí. Sistema Mac Levinson para el sistema de altavoces, también con buena calidad, y los acabados de las puertas, igual que en el salpicadero, la parte alta, mullida, más piel de ante aquí en esta zona, elevalunas eléctricos y toda la regulación también en eléctrico con plegado de los espejos, y la maneta que va de formato pulsador, que además va activo para detectar el ángulo muerto, y si detecta algún objeto, algún coche, alguna persona pasar, pues no dejar abrir la puerta ni delantera ni trasera. Muy
útil este sistema. Cuadro de instrumentos totalmente digital, con toda la información allí específica. Podremos hacer uso de todos estos sistemas gracias a los mandos que llevamos aquí en el volante. Un volante con buen grosor, buen tacto. Llevamos levas aquí integradas, y aquí en esta zona muy cercana al volante llevamos la cámara de monitorización del conductor. Aquí los limpias, intermitentes, luces automáticas, todo el sistema también de regulación para el asiento eléctrico con 3 perfiles disponibles y sistema de reseteo de ordenador de a bordo y todo esto. El botón de encendido lo llevamos aquí justo en esta parte alta, aquí bien a la vista y en una posición muy adecuada. La verdad es que es un coche que transmite calidad, transmite buenos ajustes, está muy bien. Incluso tenemos aquí la ventana con doble cristal para evitar tener ruidos del exterior, y eso también lo hablaré un poco en la parte dinámica. Así que nada, amigos, sobre la parte trasera tenemos una banqueta con un espacio bastante bueno para el tipo de coche que es. Si es verdad que para tallas un poco más grandes, yo tengo talla 42 de zapato, pero si es verdad que para tallas un poco más grandes, lo que es el espacio para las piernas en la parte baja es un tanto complicado el entrar y salir, hay que tener cuidado, y el espacio de las rodillas un poco más justillo, pero podremos viajar con relativa comodidad. Tenemos una buena banqueta y una buena calidad en general, como lo vemos aquí en la parte delantera. Por supuesto, también tenemos conectividad por puertos USB, pero no tenemos ningún tipo de salida de aire para la parte trasera. Un maletero también que ubica entre 315 y 325 litros de capacidad, con unas formas bastante justas y que podremos aprovechar para el tipo de coche. Un coche que prácticamente está para 4 personas y podremos hacer un uso de maletero de un compacto urbano de toda la vida. Así que nada, amigos, tengo el coche ya encendido, pero va haciendo uso de la parte híbrida para tener un poco el clima, ya que estamos en verano y estamos a 32 grados centígrados. Parece poco, pero aquí, estando un poco trabajando al sol, es complicado. Así que nada, ya lo tenemos encendido, nos ponemos ya al volante a ver qué tal va. Las sensaciones que dan al volante de este LBX, un crossover que enfoca a la buena calidad, al buen equipamiento, pues lo notas rápidamente al subirte a él y hacer los primeros kilómetros. Un coche con un nivel de insonorización donde al mínimo ruido que tengas externo o derivado de algo, como por ejemplo ahora mismo las llaves que llevamos aquí, ¿vale?, que pueden ir haciendo algún tipo de ruido, lo percibimos rápidamente. Y en eso, en otros coches, prácticamente es algo que pasa desapercibido. La insonorización, gracias al doble cristal que tenemos, es muy buena, y vamos sobre todo con un nivel de confort increíble, unos asientos que recogen muy bien, una sensación de buena terminación general. Disculpad si soy muy pesado, pero es que me ha impresionado, no por ser lo que tiene, porque es un Lexus, pero sí que pensaba que a lo mejor en este crossover iban a bajar un poco el listón de calidad, ¿no? Pero no, Lexus ha dejado este coche con muy, pero que muy buena calidad, no por ser un crossover o el Benjamín del grupo o de la marca en sí sea menos favorecido, no, eso lo han dejado para otros aspectos donde sí que se nota menor equipamiento con respecto a un hermano sub mucho mayor, ¿no?, donde también piden mucho más dinero. En este caso, donde yo le pongo la pega, y disculpad si a lo mejor es un poco contradictorio, pero es en la insonorización del motor. Una motorización híbrida que obviamente es heredada del grupo de Toyota, un motor que es archiconocido ya, ofrece 136 caballos, y esto va asociado obviamente a un motor 3 cilindros que ofrece gasolina, que ofrece 91 caballos, y otro motor eléctrico que también ofrece 91 caballos. Hay versiones 4x4 para el LBX, esperamos a lo mejor traerlo al canal, ya veremos cómo nos cuadra la agenda. Y por supuesto ofrece ese dinamismo en cuanto a seguridad en pavimentos más complicados, ¿no?, más resbaladizos sobre todo. No es un coche todoterreno, a pesar de que tiene una buena altura al suelo, que son 220 milímetros, y eso, hombre, para el tipo de coche que es un crossover, está bastante bien.
La insonorización o el ruido del motor me refiero a cuando ya exprimimos al máximo, sobre todo cuando vamos a bajas vueltas, a baja velocidad, entra el modo EV, el modo eléctrico, que también lo podemos forzar pisando aquí el modo EV en este botón. Pero esto sobre todo si tenemos la capacidad de la batería más completa. Es una batería que tiene unos 0,8 kilowatts. Es autorrecargable y esto obviamente será para kilómetros muy pero muy bajitos, en el entorno de los 2 kilómetros para trayectos al modo 100% eléctrico. Sin embargo, tenemos también el modo Eco, donde el coche automáticamente va a priorizar ese modo EV en situaciones de llaneo para lograr unos consumos bastante bajos, que es algo que hablaremos un poco más adelante. Pero en el momento que ya el coche tiene que hacer uso de toda su potencia, de estos 136 caballos, que por cierto, única potencia disponible en toda la gama, si aceleramos, no sé si la cámara logra percibir se nota ese ruido en el interior y por supuesto a mí particularmente la caja de cambios no me termina de convencer, sobre todo para uso deportivo. Tenemos levas en el volante, unas levas que sí, hacemos una simulación ya que son planetarios estos cambios de marcha y obviamente son más sensaciones que un uso tal cual de una caja de cambios. Tenemos una suspensión que filtra muy bien, es muy confortable, sobre todo en curva. Es un coche muy noble, un coche que acude bien a todas nuestras direcciones, ¿no? El volante es muy rápido, la dirección en cuanto le pedimos un cambio lo hace inmediatamente, es un volante que transmite. Aquí no hay modos de conducción ni deportivo, nada, únicamente modo eco y el modo EV para forzar al modo EV cuando queramos, ¿no? Obviamente teniendo batería de energía cargada. Algo que se autorrecarga, esto, bueno, es ya archiconocido en el grupo Toyota, es un motor más que fiable, poco, pero muy pocos comentarios hay de fallos o de problemas endémicos en este tipo de motorizaciones, son motores muy duros que digamos que ya es una tecnología más que comprobada y fiable. En este caso son tecnologías donde hay un conjunto de opciones, entre ellas la frenada, que ayuda también a esta parte de regenerativa y tiene un tacto muy bueno. En el momento que ya pisamos el pedal ya tenemos esa frenada, esa mordida y poco vas a percibir algún tipo de ayuda o de contacto electrónico, ¿no? Que lo hay, pero es bastante disimulado esta acción. En cuanto a consumos, bueno, vamos a ver, es un coche que ha nacido para ofrecer ese nivel crossover, ese nivel urbano, un urbano compacto con calidades premium, un hueco que necesitaba la marca para poder ofrecer este tipo de producto a las personas que incluso necesitan o tienen otro Lexus para viajar, pero son coches un poco más grandes, pero les gusta la marca y pueden hacerse con este modelo, por ejemplo, como segundo coche, un coche de diario, en fin. Estas opciones están abiertas con este LBX y los consumos está en el entorno de los 4,4 y 5 litros. Sí es verdad que cuando ya vamos un poco más animados, el consumo puede estar entre los 6,4 y 6,5, que es el consumo que nos ha dado en toda la prueba, que son 749 kilómetros en estos 7 días, unos 100 kilómetros por día prácticamente, ¿no? Esto quiero recalcar que los consumos que nos ha hecho en ciudad, haciendo mediciones, ha sido en esos 4,4, 4,5, algunos momentos 4,8. Así que es un consumo, vamos, por debajo de los 5 litros, increíble. Pero ya luego, cuando entramos en muchas pendientes, autovía, velocidad de 120 continua, orografía muy elevada, donde sí que tenemos que hacer adelantamientos o hacer uso de esos 136 caballos para poder subir cuestas, obviamente ese consumo se eleva a los 6, 6,5
inmediatamente. Es un consumo, yo diría, combinado y más realista en el uso completo del coche. Si el coche lo vas a usar únicamente en urbano, pues vas a estar en los entornos de los 4,5, bueno, por debajo de los 5 fácilmente. La verdad es que es un coche muy bueno, un coche con una calidad de rodadura muy, pero muy buena, con buen equipamiento, bien ensamblado, se nota un buen ajuste. Eso sí, la insonorización del motor es lo que me ha dejado un poco a mejorar en este coche. Así que nada, por ponerle alguna pega. Así que amigos, nos detenemos y os cuento el veredicto final. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy al volante de este Lexus LBX, un crossover que a mi modo de ver está muy acertado a su producción y ofrece lo que estás buscando en un coche con la firma de Lexus. Buena terminación, muy pero que muy buen equipamiento, una calidad de rodadura muy buena, excepto por esa parte de la motorización, que ya sabemos la parte híbrida cómo funciona, pero aún así aquí en el Lexus lo han intentado optimizar lo máximo posible para evitar sobre todo lo que es el ruido exterior, gracias a esa doble ventana, un buen equipo de audio, muy buen equipamiento. Así que si estás en este rango de coche premium pero con un coche urbano que te permita callejear, estar muy cómodo en tu día a día, incluso salir a la periferia con mucho confort, este LBX te puede ser, vamos, un clarísimo candidato. Su precio parte de unos 33.000 euros hasta los 49.000 euros, dependiendo de equipamiento y los opcionales que elijas. Un precio y un rango que, bueno, está muy acorde al segmento que quiere apuntar siempre Lexus en sus modelos y sobre todo en este LBX. ¿Me puedo comprar su homólogo primo de grupo, el Yaris Cross, en vez de este? Depende de lo que estés buscando. Quizás yo particularmente veo al Yaris Cross un poco más con un aspecto más desenfadado, un poco más aventurero entre comillas, pero este LBX incluso con versiones 4x4 puedes tener un coche con muy pero que muy buen equipamiento y muy buena calidad de todo, el interior, materiales, todo. Un ajuste increíble. Así que nada, agradecemos a Lexus España la sesión de este LBX y a vosotros la visita. Si aún no lo habéis hecho, suscríbete y déjanos tu like y tus comentarios aquí debajo. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y no olvidéis que tendréis también prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.